Pues nada, muy buenas chicos y chicas. Vamos a proceder a la corrección del examen de auxiliares 2023 celebrado el pasado domingo, día 17 de septiembre. Y esta corrección la voy a realizar de dos maneras. Por una parte, comentando las preguntas de legislación, es decir, de la parte que yo preparo del bloque primero de organización pública, y posteriormente os resolveré alguna preguntita suelta que también entraba en la parte curso que yo he preparado, que sería del bloque segundo, pero son solo dos preguntas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello con la primera de las preguntas. La primera de las preguntas es del artículo 62 de la Constitución española. Seguro que si habéis realizado el examen, si no, ahora os digo ahora mismo cuál es la respuesta correcta, que sería que dentro de las funciones establecidas o señaladas al rey en el artículo 62 de la Constitución española, dentro de las que hay ahí, la única que sería correcta sería la C, que es la de nombrar y separar a los miembros del gobierno. Las otras tienen diversas trampas. Por ejemplo, la primera sería al revés. El rey no refrenda los actos del presidente del gobierno, sino que sería al revés. Tampoco controla la acción del gobierno, porque esa es una atribución propia de las Cortes Generales, ni tampoco propone al presidente del gobierno la disolución de las Cortes Generales, sino que directamente él es el que las disuelve, pues previa iniciativa del propio presidente del gobierno. Por tanto, la única que es correcta sería la respuesta número C. Ahí tenéis la motivación, el fundamento jurídico, que es literal del artículo 62 de nuestra Constitución española, y que una de las atribuciones que le señala a su majestad el rey es la de nombrar y separar a los miembros del gobierno, como acabamos de ver en las respuestas. En el curso que yo he desarrollado durante todo este año pasado, ha habido tres preguntas justamente que versaban sobre este artículo 62 de la propia Constitución española, aunque ponéis 66, me he confundido, 62 de la Constitución española. Y esas tres preguntas del artículo 62 se encontraban en dos test, en uno que era de sorpresa y en otro que era del bloque de artículos del 58 al 65 de la Constitución española. Vamos ahora con la segunda de las preguntas, que es del artículo 161 de la Constitución española, y que nos preguntaba cuál de esas respuestas es correcta en relación con el Tribunal Constitucional, ¿no? Y la respuesta correcta la encontramos en el artículo 161.1, apartado C de la Constitución española. Esta es una pregunta del tema 2 y que nos dice que el Tribunal Constitucional es competente para conocer los conflictos de competencia entre el Estado y comunidades autónomas, y también entre distintas comunidades autónomas entre ellas. Literal, como estáis viendo en el artículo 161 de la Constitución española. De este artículo 161, en mi curso había cinco preguntas sobre el artículo 161, que estaban distribuidas a lo largo del test de artículo 159 a 165, un simulacro de arrastre, el número 3, y el cuestionario mix número 13, que estos cuestionarios mix se empezaron a realizar una vez transcurridas las primeras 26 semanas, es decir, los primeros 6 meses. La tercera pregunta también es de Constitución española, es del artículo 55 de la Constitución española, es decir, un artículo que nos habla acerca de la suspensión de derechos, y ese artículo que nos preguntaba que en concreto respecto de la libre circulación por el territorio nacional nos decía que cuál era la correcta, y la correcta es la D, que señala que puede suspenderse el derecho a libertad de movimiento por todo el territorio nacional siempre y cuando haya declarado un estado de excepción o de sitio, nunca el de alarma, el de excepción o el de sitio. Esta es una pregunta del tema primero, y como acabo de decir, y viene citado en el propio texto, es del artículo 55 de la Constitución española. Además, conecta con este artículo 19, que justamente es el que habla acerca de la libertad de circulación por todo el territorio nacional. En el curso que yo he desarrollado durante octubre del año pasado hasta ahora, ha habido 6 preguntas concretamente sobre el artículo 55, 6 preguntas sobre el artículo 55 que estaban distribuidas en 3 test. Las pueden encontrar mis alumnos en el bloque de artículos del 53 al 55 y el 116 que está conectado. También en legislación mix 13 y legislación mix 14. Y ahí estaban las 6 preguntas concretamente que en mi curso había sobre el artículo 55 de la Constitución española. Vamos con la cuarta de las preguntas. La cuarta de las preguntas sigue de Constitución española y nos dice que dentro de ese listado seamos capaces de seleccionar cuál de esos es un derecho fundamental. Y de esos solamente es un derecho fundamental, en concreto el derecho a comunicar o difundir libremente información veraz a través de cualquier medio de difusión, comunicar o recibir,
y porque es un derecho que se corresponde con el artículo 20 de la Constitución española, que es un derecho fundamental, y el artículo 20, como sabéis, es un artículo dedicado a las distintas manifestaciones de la libertad de expresión. Pues esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Dentro del artículo 20 en mi plataforma había 5 preguntas concretamente sobre el artículo 20 que estaban en el mismo cuestionario, que era el cuestionario relativo al bloque de artículos del 19 al 29 de la Constitución española. Ese era el nombre que tenía el cuestionario, donde había 5 preguntas sobre el artículo 20 de la Constitución española. Vamos con la quinta de las preguntas, que es del Defensor del Pueblo, hace referencia a su ley orgánica y nos pregunta que quién puede dirigirse al Defensor del Pueblo y además, como vamos a ver en la respuesta, añadiendo alguna característica más. Pues la correcta sería la A, que dice que cualquier persona natural o jurídica, siempre y cuando invoque un interés legítimo, sin ningún tipo de restricción, puede dirigirse al Defensor del Pueblo. Eso viene en el artículo 10 de la ley orgánica, se corresponde con el tema 3 y si os vais al artículo 10 es literal del primer apartado. Puede dirigirse al Defensor del Pueblo cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y además sin ningún tipo de restricción. De este artículo 10 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo había 6 preguntas en mi plataforma, 6 preguntas dedicadas a este artículo 10 que se encontraban en un test que se llamaba artículos 1 a 18 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en legislación MIX 17 y en legislación MIX número 20. Vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 hace de nuevo referencia a la Constitución española, en este caso del artículo 117, y esta pregunta nos pregunta que cuál es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales, ¿no? Y dentro de las respuestas posibles, pues solo se puede contestar la A, que es el principio de unidad jurisdiccional. Es que viene literal así en la Constitución española en el artículo 117.5. Es una pregunta de tema 4. Aquí lo tenéis, el 117.5, donde, como os he comentado, el principio de unidad jurisdiccional es la base sobre la que se asienta la organización y el funcionamiento de los tribunales. En mi caso, en la plataforma había 7 preguntas sobre este artículo 117, pero es que solo de la unidad jurisdiccional en mi plataforma había 4 preguntas. Por tanto, hombre, entiendo que una persona que haya superado mis test, además con el margen que yo pedía, pues creo que esta pregunta la habrá respondido sin ningún tipo de problema. ¿En qué test encontrábamos preguntas del artículo 117 de la Constitución española? En un test que se llama artículo 117 a 127, en el legislación MIX 15 y en el legislación MIX 16. Ahí estaban las 7 preguntas sobre el artículo 117. Además, vuelvo a repetir, solo de unidad jurisdiccional, de esas 7 son 4. La séptima pregunta nos habla acerca de las Cortes Generales, siguiendo el hilo argumental del título tercero de la Constitución española, y nos dice que dentro de esas atribuciones cuál se corresponde con las Cortes Generales, ¿no? Sería la B, que es la de controlar la acción del gobierno. Eso viene en el artículo 66 de la Constitución española, en el segundo apartado, literalmente. Se corresponde con el tema 3 de vuestra oposición de auxiliar administrativo. Como veis ahí marcado en negrita, además de la potestad legislativa, además de aprobar los presupuestos, que no dejan de ser leyes, también expresamente está puesto, como os lo he puesto en negrita, controlar la acción de gobierno, que es lo que preguntaban en concreto en la cuestión, ¿no? Tenemos en la plataforma 3 preguntas sobre el artículo 66 de la Constitución española que vienen repartidas en 2 tests. Están en un test que se llama artículos 66 a 71 y en otro test que se llamaba legislación MIX 15. Tened en cuenta que son 4.000 preguntas las que tengo en mi plataforma, rastreado y machacado absolutamente todo, con lo cual es que es casi imposible que nada se me pase. Octava pregunta, artículo 102 de la Constitución española, planteaba la posibilidad de acusar al presidente del gobierno de un delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, es decir, no como ciudadano particular, y nos pregunta concretamente qué peso tenía que tener la iniciativa para poder plantear esa acusación al presidente del gobierno, ¿no? Pues sería lo que dice la C, que es la cuarta parte de los miembros del Congreso, y a continuación se tiene que aprobar por mayoría absoluta de la Cámara Baja, ¿no? del Congreso de los Diputados. Es artículo 102 de la Constitución española, se corresponde con el tema 5 de vuestra oposición. Aquí tenéis el artículo 102, donde dice lo de la cuarta parte de la iniciativa y lo de la aprobación por mayoría absoluta. En mi plataforma había 3 preguntas concretamente sobre este artículo 102.
en un test que era el de legislación MIS 20 y el de el bloque de artículos del 102 a 107. Además, esta pregunta prácticamente en mi plataforma estaba casi igual, con 9 meses de antelación a la celebración del examen, pero casi la acerté, ¿no? Está prácticamente planteada igual. Los alumnos míos lo pueden verificar. Bueno, la han hecho, de hecho, la pregunta, ¿no? La 9ª pregunta, que es más larga, nos habla acerca del artículo 99 de la Constitución española. Cada una de las opciones es relativamente larga. Vamos a ver cuál es la correcta. La que sería correcta sería la A. Y es que la A, que es algo que estamos viviendo hoy en día, es que si supuestamente vamos a tocar tierra con lo que pasa ahora. Ahora se presenta la fijo a la investidura. Si fallara la primera votación de investidura, a partir de ahí echa a correr un calendario de 2 meses desde esa primera votación de investidura, y si no tuviéramos ningún candidato, es decir, si ni Feijóo, ni Pedro Sánchez, ni X obtuviera la confianza de la Cámara, el rey tendría que disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones, eso sí, con el refrendo del presidente del Congreso. ¿Por qué no del presidente del Gobierno? Porque no habría presidente del Gobierno, el que habría estaría en funciones, ¿de acuerdo? Esta es una pregunta de tema 5 también, del 99.5 de la Constitución Española, totalmente literal, y en mi plataforma en concreto, este artículo 99, yo sabía que era muy importante y planteé 10 preguntas sobre él. Es decir, cogí el artículo 99 y lo machaqué de arriba a abajo, ¿no? Entonces, esta pregunta, que la tenéis casi igual en mi plataforma, es decir, prácticamente idéntica, se encuentra en tres cuestionarios tipo test de los MICS, el 15, el 17 y el 20, y también está en el test que se llamaba artículos 97 a 101 de la Constitución Española. Esta pregunta, como acabo de decir, en mi plataforma estaba hecha, vamos, prácticamente igual, ¿vale? Y si no hubiera estado esta, hubiéramos cazado otras de la del 99, porque estaba el 99 machacado con 10 preguntas, o sea que no había mucho reducto por ahí que nos pudieran pillar, ¿no? La 13 ya es de transparencia, de la ley de transparencia, ¿vale? La ley de transparencia, creo que han caído 3 preguntas en el examen, que me parece bastante, porque es una ley sencilla, no es un tema excesivamente amplio y ha caído un 10% del examen, ¿no? Yo además quiero recordar que he preparado vídeo a vídeo, prácticamente vídeo a vídeo, bloques de muy pocos artículos, y creo que está bastante bien explicada en mi plataforma, además de tener muchas preguntas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, aquí estaba hablando acerca de una de las definiciones, en concreto la definición que nos preguntan aquí es la de información pública, que sería la correcta, la B, ¿de acuerdo? Y tenéis el concepto que se desarrolla es la solución y la pregunta es la definición completa, ¿no? La definición completa, que es pues la de aquellos contenidos, documentos, cualquiera que sea el formato, que obren en poder de uno de los sujetos incluidos en el título primero de la Ley de Transparencia y que han sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Pues eso se le llama información pública. Es literal del artículo 13, ¿de acuerdo? Esta pregunta es de tema 7 de la oposición concretamente. Y yo tengo 2 preguntas hechas sobre ese artículo 13, que nos parecen muchas, pero son 2 preguntas en las que al final he preguntado sobre esta pregunta igualmente. Hice 2 sobre ese artículo 13, pero acerté con la pregunta porque está ahí puesta. No me acuerdo ahora mismo si está en el primero de los test, que es el del 12 al 24, o en el de legislación MIS 23. Pero esa pregunta está bastante cazada en mi plataforma, ¿vale? Luego la pregunta número 11, que sigue con la ley de transparencia, hace referencia a las solicitudes que se planteen ante las administraciones públicas en materia de información de publicación general, ¿no? Bueno, pues si lo relacionamos con el mundo de la transparencia, este tipo de solicitudes tienen que inadmitirse. Por tanto, este artículo 18 de la Ley de Transparencia, en este sentido, es muy similar al artículo 116 de la Ley 39, por ejemplo, que habla acerca de la inadmisión de los recursos, ¿no? Pues aquí se contempla una serie de inadmisiones y en concreto la de solicitar información de publicación general o que se está elaborando, esa directamente se inadmite, ¿de acuerdo? Viene en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, tema 7, y es la segunda de las preguntas de la Ley de Transparencia, que tiene un peso muy importante en proporción en esta oposición. Yo tenía 2 preguntas de ese artículo concretamente, en el bloque de artículos del 12 al 24 y en el legislación MIX 23. La tengo preguntada prácticamente igual en mi plataforma. Muchos meses antes, pero la tengo preguntada bastante parecida.
La número 12, que la tengo también cazada en mi plataforma, nos habla acerca del tercer eje vigente del plan de gobierno abierto y nos pregunta a qué se dedica. Bueno, pues el tercer eje se dedica a integridad, ¿de acuerdo? Es una pregunta del tema 6. Son los 5 ejes, ¿de acuerdo? Los 5 ejes que articulan el cuarto plan de gobierno abierto España 2020-2024, que por tanto continuará para la oposición del año 2024, y el de integridad es el eje número 3. Tenía 10 preguntas en concretas sobre los principios informadores y demás en mi plataforma y prácticamente esta está preguntada, si no está preguntada varias veces, creo que está preguntando varias veces de forma distinta, una vez para adelante, otra vez por detrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y aparece en 2 tests, uno que es el test de introducción al gobierno abierto y Agenda 2030 y otro que es legislación mix 21. La pregunta número 30 es de la ley 40 y esta es muy interesante porque nos dice que de los siguientes cuál no tiene la consideración de alto cargo. Y aquí necesitamos combinar 2 artículos concretamente. Mira, la respuesta correcta sería el subdelegado del gobierno, pero voy a intentar llevaros a la reflexión de por qué llegamos a la conclusión de que es el subdelegado del gobierno, ¿no? Mira, aquí necesitamos artículos 55.3, 55.6 y el 74. Son los 3 ingredientes de la receta. Por una parte, el 55.3 básicamente nos dice que son órganos superiores y que son órganos directivos. Obviemos los superiores porque los subdelegados del gobierno no son órganos directivos. Perdón, no son órganos superiores, son órganos directivos. Pues bueno, los órganos directivos van en orden decreciente, empezando por los subsecretarios y acabando por los subdirectores generales, que son, entre comillas, el último mono de los órganos directivos. Dicho con todo el respeto, un poco de broma, ¿vale? Entonces, todos los órganos superiores y todos los órganos directivos tienen la consideración de alto cargo, pero no los subdirectores generales y asimilados. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa con los subdelegados del gobierno? Los subdelegados del gobierno es que tienen rango o nivel de subdirector general. Entonces, como los subdelegados del gobierno tienen rango o nivel de subdirector general, eso implica que justamente no tienen la condición de alto cargo, porque acabamos de decir que dentro de todos los órganos superiores y de todos los órganos directivos, los únicos que no tienen la consideración de alto cargo son los subdirectores generales. Como el subdelegado del gobierno tiene nivel de subdirector general, por eso la respuesta sería la B, ¿de acuerdo? Pero necesitamos esos 3 preceptos, 55.3, 55.6 y el 74. Esta es una pregunta del tema número 8. En concreto, del artículo 55 en mi plataforma había 14 preguntas que estaban distribuidas en esos test, en los mix, el 5, 21, 22, 23 y 24, y en el test de los artículos 54A, 56. Y del artículo 74 concretamente, aparte tenía otras 2 preguntas más que están en ese test, que va del 74 al 79. Vamos con la pregunta número 14, que también es de la ley 40. La ley 40 y nos está hablando, digamos, en general de los órganos territoriales. Y esta pregunta, pues a ver, para mí es anulable. Os cuento por qué. Mira, dice que cuál de las siguientes es correcta, ¿vale? Tenemos, la primera es incorrecta porque la estructura de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno no se fija por orden ministerial, sino por Real Decreto del Consejo de Ministros. La segunda es incorrecta porque los delegados del gobierno no representan a la comunidad autónoma, sino que representan al gobierno. Lo tenéis además en un reel mío que tiene 100 y pico mil visitas. La tercera es porque quien suple los casos de ausencia de vacante enfermedad al delegado del gobierno es un subdelegado, no va a ser otro delegado del gobierno, ¿no? Y la historia que tengo con la D, que yo la veo, la pregunta la veo nula, porque, a ver, las cosas o son o no son. Lo que no podemos es reinventar el ordenamiento jurídico, ¿no? Si os fijáis, dice en cada una de las provincias pluriprovinciales. Se puede discutir lo que se quiera discutir, pero si yo me voy al artículo 69 de la Ley 40, habla de comunidades autónomas pluriprovinciales, es decir, lo que puede ser pluriprovincial son las comunidades autónomas. Las provincias no pueden ser pluriprovinciales. ¿Entendéis? Entonces, bueno, no sé si la impugnáis, si se agarrarán a un clavo ardiendo o no. Perfecta no está, porque no existe ni el artículo 69, no viene la Constitución española, no viene la ley de bases del régimen local, no viene las provincias pluriprovinciales. Entonces, desde esta óptica, para mí esta pregunta es nula, es mi opinión. La tendréis bien y probablemente nos interese impugnarla, pero yo os digo lo que es, ¿vale?
Tengo 9 preguntas en concreto sobre el artículo 69, que están en la legislación MIX 21, 24 y 25, y en el test de los artículos 69 a 73. La pregunta número 15 habla de la reforma de los estatutos de autonomía, a la que hace referencia el artículo 147 de la Constitución española, y nos dice decir cuál es la correcta. La que sería correcta, esta es muy sencilla esta pregunta. Dice que hay que seguir el procedimiento establecido en los mismos, es decir, el propio Estatuto de Autonomía marcará cuál es el procedimiento. Por ejemplo, en el de mi comunidad autónoma, si no recuerdo mal, de memoria, artículo 91, me parece que venían 2 procedimientos, pero no me acuerdo ahora mismo seguro, ¿vale? Pero en todo caso, llegando al final, la modificación de un estatuto de autonomía es una ley orgánica que se aprueba por las Cortes Generales mediante mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, exigiéndose mayoría absoluta del Congreso, porque eso es lo que dice también el artículo 81, es decir, aquí necesitamos el 147, pero también necesitamos el 81, ¿no? Y es que el 81 te dice que son leyes orgánicas las de los estatutos de autonomía y que una modificación de una ley orgánica hace falta mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Por tanto, aunque la pregunta solo era de 147, en parte se podía responder con el conocimiento del artículo 81, ¿no? Sobre este 147 en mi plataforma había 5 preguntas concretamente, en el legislación MIS 26 y 27 y en el test que englobaba los artículos 143 a 147. Y esta pregunta estaba, vamos, casi clavada en mi plataforma, con un año de antelación, pero está clavada. Pregunta número 16. Competencias que las comunidades autónomas pueden pillar del listado del 148. ¿Cuál de esas las puede pillar una comunidad autónoma? Pues de esas puede pillar la B, la de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. De hecho, la mayoría de las comunidades autónomas tienen su propia ley de urbanismo y demás. O sea que existen leyes, vamos, en la mayoría de las comunidades autónomas justamente es un reflejo de que han cogido la competencia. ¿De acuerdo? Estaría en el 148.1 tercero, no se han complicado mucho, han cogido una de las cortitas, no han bufeado en una de las largas intentando trampear, sino que, bueno, no han sido bastante generosos con los opositores en este sentido, ¿vale? Aquí lo tenéis, 148.1 tercero, y ahí tenéis esa competencia que es asumible por las comunidades autónomas. En concreto, sobre ese artículo 148, tengo 4 preguntas, o tenía 4 preguntas en el curso que he desarrollado este año, en el legislación MIX 26 y 27 y en el test de los artículos 148 a 150 bueno, ponéis ley 40 de la Constitución española, perdón, ¿vale? La 17, Unión Europea, nos dice que cuál de esas 2 formaciones, cuáles son las 2 formaciones que tienen que existir obligatoriamente en el Consejo de la Unión Europea. A ver, os cuento. No estoy de acuerdo con el uso de la terminología de formaciones de asistencia obligatoria. Yo diría formaciones que están citadas en el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, ¿vale? Digo que no son de asistencia obligatoria, en mi opinión, porque cuando uno se va a conocer el Consejo de la Unión Europea, lo que te dice es que estará conformado por 10 formaciones y que no existe ningún tipo de jerarquía entre ellas. Entonces, hay muchas otras 8 formaciones adicionales. La diferencia es que las otras 8 no están citadas en el Tratado de la Unión. Entonces, pero en ningún sitio he visto lo de existencia obligatoria. Ahí lo que no estoy muy de acuerdo es en el uso del término, ¿de acuerdo? Podrían haber hecho la pregunta señalando que cuáles son 2 formaciones citadas en ese artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, ¿vale? Esta es una pregunta de tema 10, ¿vale? 20 preguntas tenía en mi plataforma sobre el artículo 16, tuve buen ojo, sabía que había muchas posibilidades de hacer una pregunta y 20 preguntas sobre ese, estaban repartidas en el legislación 1026 y 27 y en un test que había de introducción a la Unión Europea y artículos 13 a 16 del Tratado de la Unión, que bueno, me parecían muy importantes, ¿no? La siguiente que también es de la Unión Europea, pero en este caso es del artículo 15, nos habla acerca de qué institución da a la Unión los impulsos necesarios para el desarrollo y además define las orientaciones y prioridades políticas generales, ¿no? Bueno, pues esta es relativamente sencilla, es el Consejo Europeo, así está definido en el artículo 15 en el primer apartado, también es otra pregunta del tema 10, y es que así abre el artículo 15. El artículo 15 abre diciendo que el Consejo Europeo
da atención dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo, define las orientaciones y las prioridades políticas generales, que es literal del 15.1. Igual que hice 20 preguntas del artículo 16 del Tratado de la Unión, en mi plataforma había 19 preguntas de este artículo 15 que está frito a preguntas, porque yo sabía que al final era un artículo verdaderamente importante. Por tanto, con esas 20 y con esas 19 he demostrado que tenía claro que esos dos artículos había que dominarlos muy mucho, ¿de acuerdo? Están repartidos en el legislación 1026 y 27 y en el test de la introducción y en el que toma el bloque de artículos del 13 y 16, ese test que es el que he citado antes también para el del artículo 16, ¿vale? La 19, tengo sentimientos encontrados, me parece fácil a priori, pero impugnable también a priori, ¿no? Habla de la ampliación de los plazos del procedimiento administrativo, es decir, habla del artículo 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos y la que se supone que es menos mala, por así decirlo, sería la C, que dice que la Administración puede acordar la ampliación general de los plazos siempre y cuando haya sufrido un ciberincidente. A ver, para mi gusto faltan elementos muy importantes, muy importantes que podrían tumbar esa respuesta C. Voy a hacer una pregunta sobre la C. ¿La Administración podría acordar la ampliación general de los plazos cuando haya sufrido ciberincidente de naturaleza leve? No. Un ciberincidente que no ataque a los sistemas o a la tecnología que hace falta para el ejercicio de los derechos o para la realización de los procedimientos, no. Es decir, no solamente basta con añadir la palabra ciberincidente, sino que, como dice el artículo 32, dice que además es que tiene que haber afectado gravemente a los servicios, a los sistemas, gravemente, ¿de acuerdo? Gravemente el ejercicio de los derechos por parte de los interesados, y es en ese caso cuando, si hay el ciberincidente, se puede ampliar de manera general los plazos de los procedimientos, no los plazos, porque cuando hablamos de plazos en procedimientos administrativos en la Ley 39, ¿qué es plazos? Plazos en muchas cosas. Entonces, fíjate cómo la ley en el artículo 32 concreta muy mucho los plazos de los procedimientos administrativos, con lo cual se supone que es los plazos de sus procedimientos administrativos, y vuelvo a repetir, siempre y cuando se hayan visto gravemente afectados los servicios y los sistemas utilizados y el ejercicio de los derechos, porque pudiera haber un ciberincidente y que eso no ocurriese. Y si eso no ocurre, no se puede ampliar de manera general los plazos de los procedimientos administrativos, ¿vale? Sobre ese artículo 32, pues en mi plataforma había 13 preguntas. Yo creo que entendía que era un artículo muy importante y 13 preguntas había sobre ello, ¿vale? Pero prácticamente, quitando que creo que la tengo un poquito mejor redactada, tengo preguntas similares a esa, ¿de acuerdo? Vamos, sobre el ciberincidente, seguro, ¿de acuerdo? Están en el legislación MIX 10 y el 13, el test de simulacro de arrastre con todos los plazos de la Ley 39 y en el cuestionario de la Unidad Didáctica 3.2 que habla sobre términos y plazos. Pues ahí encontramos 13 preguntas sobre ese artículo 32. 13 solo sobre el artículo 32. Llegamos a la pregunta 20 y hablamos de la protección de datos de carácter personal. Vamos a ver cuál es la correcta. Bueno, la correcta en este caso sería la B. Os cuento por qué. Porque si bien es cierto que un heredero puede ser machacado por parte del causante y decir, yo no quiero que tú te acerques a los datos de carácter personal, sí que tienen derecho, y es una excepción a la posible excepción, en concreto los de carácter patrimonial. Es decir, un heredero sí puede conocer perfectamente del causante, aunque no se hablen hace 30 años, siempre y cuando sea heredero, tiene derecho a conocer los datos de carácter patrimonial. Si tiene 5 pisos, si tiene 4, si tiene 5 coches, si tiene 10 millones de euros en el banco, eso tiene derecho. ¿De acuerdo? De ahí no podría ser eliminado de la información, o sea, podría ser eliminado de la información de datos de carácter personal, pero no de la patrimonial. Entonces, estos artículos 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tema 12, bueno, es literal, ¿no? De acuerdo, literal del artículo 13, aquí en el primer apartado al final, la prohibición no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter
patrimonial del causante. Sobre ese artículo 3 tenía 13 preguntas, que son bastantes también, que están repartidas en legislación MIX 28, 29 y 30 y en el test de los artículos 1 a 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pregunta número 21. La pregunta número 21, que es del artículo 5 de la Ley 39, está así relativamente muy sencillita, que nos dice, la única correcta es la B, ¿de acuerdo? Y es que un interesado puede acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho. Aquí también podríamos discutir sobre ella, ¿de acuerdo? Esta es una pregunta del tema 11, de la primera parte del tema 11, porque el tema 11 yo lo divido en dos grandes partes. Primera parte que es Ley 39, segunda parte que es Ley 40 y Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pues bien, en esta primera parte, el artículo 5, si bien es cierto que las frases aparecen en el artículo 5, pero para mí falta un ingrediente muy importante, que es la continuación de esa frase. Dice, podrán acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho. ¿Cualquier medio válido en derecho? Yo creo que falta una cosa muy importante. Cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Es decir, si es un medio válido en derecho que no deja constancia fidedigna de su existencia, no vale como medio de acreditación de la representación, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, esa coletilla para mí es muy importante y para mí sería anulable. Otra cosa es que interese anularla, que se tengan bien o se tengan mal las preguntas de reserva, eso ya es otra cuestión, cálculos que tiene que hacer cada uno. Pero estaremos de acuerdo con que añadirle esa nota característica que tiene que ser válido en derecho, pero que deje constancia fidedigna de su existencia, es una nota característica muy importante que el legislador ha querido exigir a la acreditación de la representación. Si no fuera importante, no vendría escrita en la ley, ¿vale? Por tanto, ahí no es una cuestión de que falten 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Sino que faltan 7 palabras para mí muy importantes. Os voy a contar una anécdota que va sobre esto. Yo recuerdo segundo año de carrera estadística y fue un examen, una revisión. Un profesor muy exigente que había, se llamaba Marcelino, estaba vivo todavía, y recuerdo que estuve discutiendo con él acerca de una respuesta a una pregunta. Preguntó teorema central del límite. Hace ya 1.000 millones de años de esto, ¿no? Y recuerdo que él me decía, ¿cómo era? Si X sub 1, X sub 2, X sub 3, un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, no sé qué, no sé cuánto. Yo pues nada, con 19 años o 20 años recuerdo que puse lo que sea, pero me faltó lo de idénticamente distribuida. Y la pregunta me la puso mal, 0 puntos. Y yo no entendía, digo, joder, si te he puesto entera la definición, pero me faltaba una palabra. Dice, es que no es una cuestión de si falta una palabra, es que si no es idénticamente distribuida, no se cumple el teorema central del límite. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Puede acordarse mediante cualquier medio válido en derecho. No, que deje constancia fidedigna de su existencia. Porque si es un medio válido en derecho que no deja constancia fidedigna de su existencia, no nos vale para acreditar la representación. Entonces, yo creo que la pediría, si yo me examinara y la necesitase anular, la anulaba. Otra cosa es que a mí me interese tenerla como está puesta, ¿vale? Pero esta pregunta simplemente quiero haceros referencia, ya que también quiero algo un poquito de estudio este vídeo, que perfecta no es, pero no es una cuestión de que falten 6 palabras. Es que esas 6 palabras son muy importantes. Tengo 9 preguntas sobre el artículo 5 de la Ley 39, que vienen en un cuestionario, el 2.1, que habla sobre la capacidad de obrar el concepto interesado, y en legislación MIX 5. Por tanto, esa pregunta en mi plataforma está. La número 22, que es de protección de datos, no estoy muy de acuerdo con ella, ¿de acuerdo? Porque dice que en cuál de los siguientes supuestos será imputable la inexactitud de los datos al responsable del tratamiento. Para mí, aquí la A y la D son exactamente iguales. Porque solamente está diciendo que el responsable del tratamiento recibe los datos procedentes de un registro público en la A. En la D dice si han sido obtenidos directamente por el afectado, pero falta indicar, ¿pero el responsable del tratamiento ha hecho algo sobre los datos o no? ¿Ha hecho alguna operación sobre los datos o no? ¿O solamente los ha recibido y los ha metido en una caja? Porque si los ha recibido
como vengan de un registro público y los meten en una caja sin tocar absolutamente nada, su responsabilidad en la inexactitud de los datos es cero, porque no ha operado en los datos. Y si los ha obtenido directamente el afectado y no los ha manipulado, no ha tocado absolutamente nada, la inexactitud de los datos será culpa del afectado, no del responsable del tratamiento, porque si no los ha tocado, si no ha hecho ninguna operación con los datos, no puede tener ninguna culpa. Entonces, por ahí en la plantilla lo que la gente dice es la D. La D y la A son la misma. Es más, si es que la propia ley te dice que justamente cuando ocurra una de esas dos cosas, no será imputable al responsable del tratamiento la inexactitud de los datos. Por lo tanto, yo o igual estoy despistado, ¿vale? Yo no la veo clara, honestamente no la veo clara. Si alguno la veis más clara, pues alumbradme. No sé si es que ya son las tantas anoche, pero ya no la veo clara, ¿eh? En todo caso, lo que veo aquí es que no será imputable al tratamiento, pero bueno, ¿vale? Sobre este artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos tenía una pregunta que viene en legislación MIX 28. La 23 del TREBEP, que también tiene cierta importancia en esta posición, es una pregunta relativamente larga que nos habla acerca de condiciones o circunstancias para poder nombrar a un funcionario interino, ¿no? Bueno, pues de las que vienen ahí, solo hay una válida, que es la B, que es la de la sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario, ¿vale? Esto es una pregunta de tema 13 del artículo 10 del propio TREBEP y las otras tienen fallos. La A, por ejemplo, pues sería máximo de 3 años y no máximo de 1 año. En la C es hasta 12 meses, no 18. En la D máximo 12 meses y son 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. En fin, tienen determinados fallos las otras, ¿vale? La única que es correcta es la B, como acabo de decir. Es una pregunta de tema 13, de artículo 10 del TREBEP y pues es literal, vaya, del artículo 10, ¿vale? Yo tengo 8 preguntas sobre ese artículo 10 que habla sobre los funcionarios interinos, que es muy importante, y tengo 8 preguntas concretamente sobre este artículo, que vienen en la unidad número 2, que es artículos 8 a 10 del TREBEP, y en el legislación MIX 3, 32, 33 y 35. La pregunta número 89 es muy facilita también, del TREBEP, nos habla acerca de la excedencia que puede pedir una víctima de violencia de género para poder hacer efectiva su asistencia social, para su protección, etcétera. Bueno, tienen derecho a pedir una excedencia que viene en el artículo 89.5, que tiene las siguientes características que vienen en el apartado B. Es que no hace falta un periodo mínimo de servicio y no hace falta un periodo mínimo de permanencia en la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, queda eliminadas cualquier tipo de condiciones en ese sentido. Es del artículo 89.5 literalmente del tema 14 y aquí lo veis. Artículo 89.5, no hace falta haber prestado un tiempo mínimo y no hace falta ningún tiempo de permanencia en la misma. Sobre ese artículo 89, concretamente en mi plataforma había 11 preguntas. En el bloque de artículos 85 a 91, que es esa unidad, la tengo preguntada prácticamente igual, y en legislación MIX 32, 33 y 35. 11 preguntas. La pregunta número 5, que habla sobre el Real Decreto que regula el 462/2002, que regula las indemnizaciones por razón de servicio, y nos habla acerca de la duración máxima de las comisiones de servicio. Hay que distinguir si estamos hablando de territorio nacional o del extranjero. Y es nada, no más de 1 mes en territorio nacional y no más de 3 meses en el extranjero. Eso es del artículo 5 del tema 14 y no, en este caso no tengo ninguna pregunta sobre ese artículo 5 de ese Real Decreto. Después, pregunta 26, que es del artículo 23 de la Ley 30/84, y lo que viene a preguntarnos es por el complemento específico, porque es todo ese choricillo que tenéis de preguntas se corresponde con qué es el complemento específico, ¿no? Pero vamos, es que esto lo dice prácticamente igual la Ley 30/84, el TREBE es una ley de la función pública de cualquier comunidad autónoma, etc, etc, etc. Eso es el complemento específico aquí en Pekín. Bueno, en Pekín no, pero vamos, en España sí, ¿vale? Esto es del artículo 23, tema 14, literal. La tengo, vamos, esta pregunta la tengo prácticamente igual. Creo que la tengo hecha al revés.
lo que hago es preguntar por el complemento específico y luego desarrollo 4 opciones de definición y una de ellas es la que tenéis aquí en la pregunta. O sea, está hecha en mi plataforma igual, pero al revés, ¿vale? Está en ese test que engloba el 93 al 98 del TREBEP y meto también 23 y 24 de la ley 30/84 y también en legislación mix 23. Pues hay 7 preguntas, en concreto 7 en mi plataforma sobre ese artículo 23 de la ley 30/84. Artículo 27, entramos en Ley General Presupuestaria y nos habla, tratándose de la programación presupuestaria, cuál de esos principios somete a la programación presupuestaria conforme al artículo 26 de la Ley General Presupuestaria. De los que vienen ahí, solamente el de estabilidad presupuestaria que viene en el artículo 26. Mira, el de anualidad no es así, sería plurianualidad, porque estamos hablando de una programación. Entonces, no estamos hablando de algo de un año, sino algo que tiene una cierta programación y, por tanto, no utilizaríamos el término anualidad, que esa es un principio propio del presupuesto del año en curso. Coherencia es que ni está. Y después, siempre he señalado la importancia de conocer bien la diferencia entre eficacia y eficiencia. Aquí pone eficacia y es eficiencia. En la Ley General Presupuestaria utiliza el término eficiencia en este artículo 26, ¿vale? De hecho, también lo he comentado también, creo que en el inicio de la ley, lo he hecho también en la ley 40, en fin, he hecho varias referencias sobre la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿vale? En otras leyes también lo he comentado, ¿vale? Y aquí lo hemos dicho cuando hemos explicado Ley General Presupuestaria. Aquí sería la A, y es literal, del bloque de principios que regulan o que rigen la programación presupuestaria, pues, como os he mencionado, todos tenían trampitas, menos el de estabilidad presupuestaria, que es tal cual, ¿vale? Tengo 7 preguntas sobre este artículo 26, en un test que va del bloque de artículos 26 al 35 y en el legislación mix 36 y en el legislación mix 38. Luego, la pregunta número 28 también es de la Ley General Presupuestaria, que es del artículo 73 y nos habla acerca del procedimiento de gestión del gasto en el Estado y cuál de las siguientes no es una de las fases propias de la ejecución del gasto, ¿no? De la gestión del gasto. Pues sería la ordenación del gasto, pero está mal porque sería ordenación del pago, no del gasto. Esa es la trampa, ¿vale? Y lo tenéis en el artículo 73. Lo demás está todo correcto, ¿vale? Aquí tenéis artículo 73 y tengo 8 preguntas concretamente sobre ese artículo 73 en legislación MIS 36, 37 y 38 y en el test de los artículos 73 a 76. Las dos últimas, pues una sobre igualdad, que es la pregunta número 29, que viene a hablar de una de las definiciones. En este caso, si no recuerdo mal, es la de la discriminación directa por razón de sexo, que es la C, que es del artículo 6, tema 16, último tema de la parte de legislación. Y pues es lo que se corresponde con la pregunta, es decir, aquella situación en la que una persona que ha sido pudiera ser tratada, ¿vale? Y sería la C, literal, del artículo 6, vamos, tal cual, ¿vale? Sobre ese artículo 6 tengo 6 preguntas en mi plataforma, en legislación mix 37, 38 y 39 y en un test que es de los artículos 1 a 13 de la ley de igualdad, donde la tengo preguntada prácticamente igual, ¿vale? La última pregunta del examen, antes de entrar en las preguntas de reserva, nos habla acerca de la ley de la promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y nos pregunta por otra definición. ¿Cuál grado se correspondía con esa una situación de dependencia que una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de su vida diaria, al menos una vez al día, o necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía? Bueno, pues esto sería la A, si no recuerdo mal, que es grado 1, dependencia moderada. Esto es del artículo 26 del último tema y no tengo ninguna pregunta sobre ese, ¿vale? Vamos a las preguntas de reserva. Mira, la primera pregunta de reserva es de la ley del gobierno, de la ley 50/97, 27 de noviembre, y nos habla acerca de la supresión de las comisiones delegadas. La supresión de las comisiones delegadas exige acuerdo mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno, que sería la D. ¿De acuerdo? Esto es del artículo 6 de esa ley del gobierno. En mi plataforma tengo 15 preguntas sobre ese artículo 6 de la ley del gobierno. La tengo preguntada casi igual,
Si no, igual, vamos, igual no, porque a lo mejor la B, la C y la D no son exactamente iguales. Pero vamos, la tengo preguntada igual prácticamente. En el test de los artículos 1 a 6 y también sale ese artículo 6 de la Ley de Gobierno en la legislación 15, 18 y 19. Vamos ahora con la de reserva número 2, que es de la jurisdicción contencioso administrativa y nos habla acerca del objeto del recurso contencioso administrativo y aquí nos dice que es admisible frente a actos dictados en aplicación de una disposición general que no ha sido impugnada. Aquí la trampa, el lío es que cuando dice que no ha sido impugnada, parecería que es que previamente o lo has impugnado o ya has perdido ese derecho, ¿no? Un poco lo que parece de la lectura. Me refiero a una lectura sin conocer en profundidad la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Pero no es así, porque es que el artículo 26 nos dice muy claramente en el segundo apartado, si la veis, que la falta de impugnación directa en una disposición general no impide impugnar un acto de aplicación, es decir, el fruto de ese árbol, es a lo que se refiere aquí, siempre y cuando lo fundes en lo del primer apartado. Es decir, tú tienes que fundar que esa disposición no es conforme a derecho. Es decir, tú tienes la disposición, tú no atacas la disposición, no pasa absolutamente nada. Esperas que se produzca un fruto y ahora pones un recurso que al final es indirecto, porque estás atacando a la disposición, atacando el fruto. Da igual si impugnaste la disposición o no la impugnaste. Puedes atacar el fruto como mecanismo para atacar la disposición, ¿vale? Sobre este artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tengo 6 preguntas, en el Legislación Mix 12 y en el test de los artículos 25A 42. Y vamos ahora con la siguiente reserva, que es la 4, que es del artículo 40 también de la Ley General Presupuestaria, que nos habla acerca de los créditos para operaciones de capital, utilizando la clasificación económica, nos dice que cuál de esos se corresponde como créditos para operaciones de capital, que serían 2 opciones, ¿vale? La correcta es inversiones reales de las que tenéis ahí, porque también sería correcto transferencias de capital, que no aparece ahí, ¿vale? Entonces, gasto de personal no nos vale porque es de corriente. Fondo de contingencia ni es corriente ni es de capital. Y transferencias corrientes, pues, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues transferencias corrientes es de operaciones corrientes. Entonces, en el caso de los créditos para operaciones de capital sería inversiones reales y transferencias de capital. Y eso es lo que dice el artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Sobre ese artículo 40 teníamos 10 preguntas en la plataforma, la tenemos preguntada prácticamente igual. En el bloque de artículos del 36 al 41 de la Ley General Presupuestaria y también en el Legislación Mix 36, 38i, 39. Y luego nada, del bloque segundo, que es el que se suele llamar generalmente informática, pues tenemos 2 preguntas que también se podían contestar con la parte de mi curso y por tanto aprovecho para comentarlas, bueno, me importa, que por una parte relativa al artículo 11 de la Ley de Procedimiento, que habla de la posibilidad de requerimiento de uso obligatorio de firma por parte de las administraciones públicas a los interesados y de esas opciones que tenéis ahí solamente cabría para presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Las otras 3 que no tienen ni sentido, que no vienen ni citadas en la Ley 39, ¿de acuerdo? Artículo 11, tema 11, primera parte, ya sabéis que el tema 11 era muy largo, primera parte dedicada a la Ley 39 y la segunda parte dedicada a la Ley 40 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Nada, A chorrada, B chorrada, D chorrada, por tanto solo puede ser la C. Y la última pregunta que voy a comentar, de las que se puede contestar con mi parte, es la número... Bueno, sobre ese artículo 11 teníamos 12 preguntas en mi plataforma, en el Legislación Mix 3 y 29 y en la unidad didáctica 2.2 que trataba sobre identificación y firma de los interesados en el procedimiento. Y para concluir con la pregunta número 10 de ese bloque 2, que repito, no es mío, pero bueno, lo comento igualmente, que habla de la Ley 40 y habla de las definiciones de la sede electrónica. Esto es hablar del artículo 38 de la Ley 40, 38.1 y prácticamente es pues, la definición de sede electrónica tal cual viene en el artículo 38.1, ¿vale? De ese artículo 38, pues nosotros tenemos 12 preguntas concretamente y, bueno, no sé si son 12 preguntas, igual me he columpiado ahí, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor 3 o 4 preguntas hay seguro del artículo 38 que he copiado y pegado, ¿vale? Y aparece en el Legislación Mix 4, 29 y en la unidad didáctica 6 de la Ley 40, que es el bloque de artículos 38, 46 bis, que es la parte del funcionamiento electrónico de la administración pública, ¿vale?
Y luego ya la última transparencia, y ya con esto voy a cortar, tenía un poco información estadística, tampoco especialmente relevante, pero bueno. Tenéis ahí la distribución de temas del 1 al 16 de la parte de legislación, de la parte del bloque 1 que yo preparo. El número de caras de folio, por curiosidad, que con mi preparación son 793 caras de folio, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, bueno, un poco la correspondencia de preguntas que han caído por cada uno de los temas. En el tema 1, pues tenéis ha caído la pregunta 3 y la 4 del bloque 1. El tema 2 ha caído la pregunta 1 y la 3. En el 3 ha caído la 5 y la 7. Del tema 4 ha caído la 6. Del tema 6 ha caído la 12. Del tema 7 la 10 y la 11. Del tema 8 ha caído la 13 y la 14. Del tema 9 ha caído la 15 y la 16. Del tema 10 ha caído la 17 y la 18. Del tema 11 ha caído en el bloque 1 19, 21, la de reserva 2 y del bloque 2 la 8 y la 10. La pregunta 12 ha caído la pregunta 20 y la 22. La 13 del tema 13 ha caído la 23. Del tema 14 ha caído la 24, la 25 y la 26. Del tema 15 la 27 y la 28. Y del tema 16, que era el de la parte de igualdad y dependencia y demás, la pregunta 29 y 30. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una pequeña estadística, ¿no? Si queréis lo puedo resumir casi más fácil. De Constitución Española ha caído 10 preguntas, de transparencia 3, si no recuerdo mal, que ya son 13. De procedimiento, pues tenéis ahí, que es el tema 11. Entre procedimiento y ley 40 tenéis ahí 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ya van 18. De Treves han sido 3 o una cosa por el estilo, pues 21 preguntas más o menos han sido de las leyes fundamentales, es decir, de Constitución Española, de Treves, de 39 y 40 y de transparencia. Y solo aprendiéndose esas 4 normas, uno prácticamente, bueno, casi estaría a punto de aprobar, vamos. Se supone que estudiará más, ¿no? Pero un poco por incidir en la importancia que tiene dominar todas esas normas básicas. A partir de ahí es construir temas nuevos y construir temas nuevos. Pues nada, fin de esta presentación. Espero que hayáis tenido unas buenas notas, que os valga, que guardéis esta presentación, que la veáis siempre que queráis y nos vemos en otra. Chao.